Descubre la épica batalla de las Navas de Tolosa en nuestra conferencia histórica. Únete a nosotros para sumergirte en la historia y revivir uno de los momentos más impactantes de la Edad Media. Nos acompañará como conferencista el profesor don Carlos Benito Medina Pérez. Acompáñanos a conocer el contexto, los personajes clave y los eventos que dieron forma a una de las más trascendentales batallas de la historia de España. Una experiencia única para los amantes de la historia. Pero por vicisitudes de la vida pues se han llevado mucho tiempo sin celebrar, pero hemos vuelto y en esta ocasión considero que es pertinente hablar un poquito de qué vamos a tratar. Quizás una de las batallas más importantes de la historia de la España medieval y también a posteriori de los vestigios que dejaría la misma. Antes de hablar de la batalla en sí, yo creo que es pertinente hablar un poco de los precedentes, de los personajes que la llegan a sustentar. Bueno, primero de todo hay que tener en cuenta que la batalla de las Navas de Tolosa hubiera sido imposible de plantearse en las condiciones en las que se propuso si no hubiera sido por la caída y sobre todo la batalla de Alarcos. La situación es la siguiente. Nos encontramos una península ibérica dividida entre dos grandes bloques, los reinos cristianos del norte y en contraposición el imperio almohade, el cual vino a sustituir al imperio almorávide. De los almohades algo se puede decir, derviches, hombres religiosos y de armas, los cuales abogaban por una interpretación rigorista del Islam. Por otra parte, tenemos a los reinos cristianos del norte, sobre todo representados por Alfonso VIII de Castilla. Hay que tener en consideración que, si bien estos reinos cristianos del norte se caracterizaban por una ideología neogoticista, es decir, la búsqueda de la expulsión de los musulmanes de la península ibérica y la búsqueda también de la reincorporación y restitución del brío, del antiguo brío del reino visigodo. Hay que tener también en consideración otra cosa. Estos reinos también tenían una serie de intereses particulares, lo cual en muchas ocasiones los llevaba a enfrentarse entre sí. Estaba impuesto el sistema de parias, una serie de tributos que los musulmanes habían de pagar a los cristianos para no ser atacados y además gozar del beneplácito y el apoyo militar de estos. Este sistema de parias fue aplicado en primer lugar por los musulmanes a los mismos cristianos. Antes de hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, yo creo que es también pertinente decir que las batallas campales no son tan frecuentes como nosotros los consideramos. De hecho, todo lo contrario. Por lo general, sobre todo en el periodo medieval, lo que ocurrían eran o pequeñas razias o cabalgadas, es decir, pequeños contingentes de caballeros y de infantería que realizaban saqueos o ataques a objetivos muy concretos. Las batallas campales, por el contrario, eran muy selectas y muy difíciles de que se produjeran. Por lo tanto, al igual que otras batallas, la batalla de las Navas de Tolosa es muy significativa, tanto por las dimensiones que llegó a alcanzar, como por la significancia histórica que tendrá en la península ibérica. Como he dicho, hay que hablar un poquito de cuáles son los precedentes. Antes de que siquiera ocurriera la batalla de las Navas de Tolosa, se produjo otra batalla, la de Alarcos, la cual aquí tenemos un personaje que luego va a ser también clave en la batalla de las Navas de Tolosa, cuál es el Alfonso VIII de Castilla. El imperio almohade, una vez que cruza el estrecho y llega a la península ibérica, comienza a avanzar hacia el norte. Alfonso VIII toma una decisión, busca reforzar el enclave de Alarcos. La cuestión es la siguiente. Este es recibido, además llevaba consigo un ejército reducido, una comitiva de hombres no muy numerosa, se encuentra en confrontación con Yusuf, el cual vendrá a ser el padre de Muhammad an-Nasir, también conocido por los reinos cristianos como Miramamolín. Como iba comentando, estábamos hablando de la batalla de Alarcos y de cómo nos encontramos en una situación en que el propio monarca ha de desplazarse para reforzar este enclave. Lo que él no esperaba es que el ejército buscara enfrentarlo. Alfonso VIII no huye, sino que planta batalla y se produce quizás una de las batallas más sangrientas de la historia medieval peninsular. Aquí, el propio Alfonso se ve en la obligación de huir con poco menos de 50 hombres. La situación es bastante complicada y también hay que tener en consideración que aquí algunos habréis podido apreciar que se ve el escudo, el signo de la Orden de Calatrava.
La razón por la que, en parte, Alfonso VIII se tuvo que desplazar es porque había que defender el fuerte de Salvatierra, el cual tiene una historia que, si bien me gustaría comentar ahora, creo que es más oportuno tratarla a posteriori. Bueno, se produce esta batalla, Alfonso VIII pierde, y a Yusuf adopta el nombre del victorioso, Al-Mansur, pues es el vencedor de la batalla de Alarcos. A este le sucederá su hijo, Muhammad al-Nasir, cuarto emir de la dinastía almohade. Pero antes de que siquiera se movilizaran las tropas, creo que también es pertinente hablar de la figura de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, y quizás no solo líder espiritual, sino también líder político, una figura clave que derivará en que de esta batalla y el conflicto pasa a ser considerado como una cruzada. De él se pueden decir muchas cosas. Primero, que estudió Derecho y Filosofía en Bolonia. También que tiene conocimientos teológicos que él terminó de completar en la Universidad de París. Y además, también habría que destacar su labor de cronista. Escribió las Crónicas Hispaniae o el Breviarium Ecclesiae Catholicae. Su forma de hacer historia, de reunir en un compendio todos los sucesos históricos, pues sienta un nuevo paradigma. Es decir, trata un nuevo concepto en la transcripción de la historia. Caracteriza sobre todo que es un estilo descriptivo y además hace uso de fuentes anteriores. Pues Rodrigo Jiménez de Rada lo que hizo fue lo siguiente. Se comunicó, a través de unas misivas, con Inocencio III, el Papa, y le instó, además hay que tener en cuenta que Saladino ya había tomado previamente Jerusalén y que se había producido la batalla de Alarcos, instó al Papa a que declarara el estado de cruzada, y así fue. ¿En qué derivó esta decisión?, os preguntaréis. Pues en la llegada de tropas más allá de los Pirineos, los conocidos como ultramontanos. Hablamos de quizás un contingente de unos 15.000 hombres, los cuales vendrían a reunirse con el resto de hombres, el resto de soldados hispanos, en Toledo, en la ciudad de Toledo. Que por cierto, hablando del ejército, el ejército hispano, habría que hablar de un contingente, una coalición de 3 reinos. Navarra, con Sancho VII, Aragón, con Pedro II, y Castilla, con Alfonso VIII. León y Portugal, por cuestiones políticas y tensiones, se negaron a participar. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración que podría llegar a considerarse como una guerra internacional. La cuestión es que la cosmovisión que tenían los ultramontanos difería de la visión que nosotros teníamos en la península de aquellos que no compartían la fe cristiana. Los ultramontanos optaron por masacrar a judíos y a musulmanes. El propio Rodrigo Jiménez de Rada intercede a favor de estos y evita que prosiga la masacre. El ejército se reunió un 20 de junio y hubo de ser desplazado rápidamente precisamente para evitar estas tensiones internas y que él mismo no perdiera esa organización tan necesaria que tenía para la posterior batalla. Por su parte, el ejército musulmán fue organizado en Marrakech por Nasir. Este cruzaría en verano de 1211 el estrecho y se establecería en Sevilla. También toma la fortaleza de Salvatierra, la cual pertenecía con anterioridad a la orden de Calatrava. Hablando de la misma, la tenemos. Hablando de la misma, también hay que tener en cuenta de quién es su fundador, Raimundo de Fitero, un abad de un monasterio cisterciense de Fitero. Además, también es fundador de la Orden Militar de Salvatierra. Todo es debido a que, anteriormente, Alfonso VII de Castilla consideró que este fuerte era necesario ser ocupado por una fuerza militar para evitar el avance musulmán hacia el norte. Los templarios lo habían abandonado y el abad se ofreció para poder defenderlo. Se le proveyó de hombres, armamento y recursos. Y así es como se vendría a fundar la Orden Militar la Orden Militar de Calatrava en el 1158. Ahora bien, este fuerte esta fortaleza fue tomada por los musulmanes, lo cual daría como resultado a cierta urgencia en prestar batalla y el desplazarse. Ahora bien, hablemos también de los protagonistas, ya hemos hablado de ellos anteriormente.
Alfonso VIII, Sancho VII, Pedro II de Aragón, tuvieron que desplazarse. Hablamos de un contingente de unos 20.000 caballeros y unos 50.000 peones. Entre los peones también encontramos milicia, pero aunque parezca un ejército con 20.000 caballeros, disculpad, unos 2.000 caballeros y unos 50.000 peones. Por su parte, el ejército musulmán los doblaba en número, pero hay que tener en consideración también que su caballería estaba peor pertrechada, es decir, portaban un armamento, digamos, menos competente para la batalla que había de desarrollarse. Sin embargo, era un ejército más ligero y más maniobrable. El ejército comenzó a desplazarse rápidamente desde Toledo y pronto tendría que encontrarse en Sierra Morena, donde habría de prestarse esa batalla de la que llevamos hablando ya mucho tiempo. La cuestión es que la orografía del terreno, pues digamos que no era la adecuada. Y aquí aparece una figura que, aunque no haya fuentes que realmente contrasten su existencia, sí es mencionada en las crónicas de Rodrigo Jiménez de Rada, que es Martín Alaja o Martín Alejo, el cual es un campesino que les mostraría cómo evitar el desfiladero de la Losa y cómo cruzar esta sierra. Por cierto, antes de hablar de la batalla en sí, en esta movilización del ejército, pues se toman una serie de enclaves como Salarcos, Benavente, Piedrabuena e incluso la misma Salvatierra. Y aquí se produce quizás una cuestión que es bastante interesante, que es que los ultramontanos, precisamente por esa cosmovisión particular, diferenciada de la península, de la visión peninsular, abandonan el ejército, pues ellos consideran que primero, ellos estaban aquí por botín, no realmente para defender la religión cristiana. También tenían una forma de tratar a las gentes de otras religiones muy diferente. Abandonaron el ejército, hablamos de unos 15.000 hombres, no llegaron a participar en la batalla, o por lo menos su número fue muy residual. Y antes de que siquiera se produciera la batalla, también podemos hablar de cierta propaganda, de cierta labor propagandística. Estamos hablando que en inicios del siglo XIII se confeccionó quizás uno de los cantos más importantes, el canto del Miocid, el cantar del Miocid, el cual, pues vuelve a tratar esa ideología neogoticista que, a pesar de que el Cid, como pues algunos ya sabréis, no es esa figura que única y exclusivamente le hizo la guerra al moro, pero que esa obra pues, tuvo una labor propagandística nada desdeñable. Desde los púlpitos de toda Europa también se predicaba la cruzada, y Inocencio III anunció la excomulgación de todo aquel que pactara con los musulmanes. Ya habíamos dicho que Inocencio III, al igual que otras instituciones clericales y eclesiásticas, ya habían hecho una labor de propaganda que se tenía que tener en consideración. Bueno, volvemos nuevamente a la batalla. Y la orografía y la geografía ha de tenerse en consideración. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, veamos un segundito. Veréis, estamos viendo que primero, una vez cruzada esta sierra, nos encontramos con una meseta, pero el ejército musulmán se encontraba en posición elevada. Más concretamente, las tropas musulmanas se encontraban en lo alto de un cerro y además tenían una organización escalonada. Hablamos del Cerro de las Viñas, y el palenque en el que se encontraba Muhammad an-Nasir se encontraba en el Cerro de los Olivares. El ejército cristiano se podría dividir en tres grandes cuerpos. En el ala izquierda tenemos a Pedro II, en el ala derecha a Sancho VII y en el centro a Alfonso VIII. Como ya os he comentado, pues este ejército, si bien mucho mejor preparado, con una panoplia más competente y mejor pertrechados, era un ejército más pesado, más difícil de movilizar y con una heterogeneidad de tropas que también creo que hay que tener en cuenta. El ejército musulmán, por otra parte, tenía un ejército escalonado, como ya había comentado, compuesto primero por unos voluntarios, por unos arqueros que vendrían
a evitar o por lo menos reducir los envites de la caballería enemiga. Y también hay que tener en cierta consideración que la táctica almohade era una retirada estratégica, por lo cual, gracias a la misma, una vez que se iniciara la carga cristiana, fuera más fácil envolverla y así poder eliminarla de una forma más óptima. Sin embargo, se inicia la carga la ganan los cristianos y Sancho VII se presenta ante el Palenque y se encuentra como defensa del mismo a la Guardia Negra, compuesta por Esmesveler, unos fanáticos religiosos que, atados por unas cadenas al suelo, lucharían hasta el final. Son derrotados y el propio Mohammad an-Nasir ha de retirarse, pues su vida corría peligro. El botín es tomado y repartido entre las tropas, y la batalla finalmente se decanta a favor del bando cristiano. Ahora bien, hemos hablado de esta carga donde la caballería cristiana supera a la caballería musulmana. Esta batalla también hay que tener en consideración cómo es tratada. Pues es tratada como una ordalía, o sea, un juicio de Dios. Veréis, los cristianos, por lo menos en este caso Alfonso VIII, consideraba que la derrota o la victoria en esta batalla sería decantada por Dios y por la voluntad divina. Las ordalías, como ya he dicho, son juicios de Dios que ya habían sido aplicados con anterioridad y que posteriormente ya serían penadas y perseguidas. En esta batalla se jugaban todos los cristianos y dieron todo de sí. Al final ganaron la batalla y tuvieron acceso al puerto del Muradal, lo que dio así mismo acceso, podríamos decir un puente de acceso al sur de la península, que luego posteriormente sería aprovechado por Fernando III. Pero bueno, eso ahora mismo tampoco nos interesa tratarlo. También, si bien hemos hablado de la batalla, es cierto que hemos tratado los hechos, la hemos tratado por encima, y además hemos tratado los personajes más característicos y los precedentes. Pero también hay que hablar de los vestigios, de cuál es su significancia, de qué nos ha dejado. Ya tenemos cuadros, como por ejemplo el de pintado por Augusto Frerdalmau, que ustedes podrán contemplar aquí, museos, monumentos, como está el de la Coralina, calles, como la calle de las Navas de Tolosa, en Madrid, revistas históricas y divulgativas, canales también. Las nuevas tecnologías también se hacen eco de esta batalla. Tengan ustedes en consideración que la misma tiene una significancia muy importante para la historia, que algunos de ustedes pues, conocerán de una forma más superficial o por lo menos quizás no en tanta profundidad, pero que sienta un precedente para lo que podríamos hablar de la Reconquista, que bueno, hay que matizar que bueno, sí es verdad que se produjo una reconquista y una expulsión paulatina de los musulmanes, pero los reinos cristianos hubo conflicto. Recordemos, León y Portugal no participaron. Esto luego derivaría en una serie de tensiones políticas que también tendrían un trasfondo a tratar. De Al-Nasir terminó recluido en Marrakech y por una serie de problemas dinásticos, pues se produjo una imposibilidad de unir a los musulmanes en torno a un único poder. No volverá a producirse. También de Martín Alhaja volvemos a hablar de él, considerado por las fuentes como la misma encarnación de San Isidro, o de un arcángel enviado por Dios. Baeza y Úbeda cayeron también. Y digamos que se quebró esa hegemonía del poder almohade en la península ibérica. Y dicho eso, pues les doy muchas gracias por su atención y si desean hacer alguna pregunta o alguna aportación, bienvenidas sean.